Hola amigos de YouTube, estamos hoy un nuevo video a mi canal y hoy les estaremos enseñando cómo hacer un horno de barro, horno de leña, fácil, sencillo y totalmente funcional. Y viene con un bonus, que es la parrilla, para ser específico, parrilla argentina. Por favor, chicos, chicas, no se pasen, no se salten el video porque se van a perder de información muy valiosa. Así que, y me olvidaba, todos los materiales va a estar en la descripción. Así que si tienen alguna duda, en la descripción está los materiales. Así que vamos a darle. Primero y fundamentalmente hay que hacer una base. Epa, casi me caigo. Nosotros optamos por agarrar estos fierros que estaban tirados y nadie le hacía de utilidad, pero nosotros consideramos de que puede hacernos de gran ayuda. No es necesario que hagan lo mismo que estamos haciendo nosotros. Hay un montón de formas de hacer una base, no se hagan problema. Acá lo que estamos haciendo es atarlos con alambres en la longitud de arriba para el día de mañana poder hacer un techo para proteger nuestro horno. Bueno, ya le pusimos algunos fierros más para cuando pongamos el cemento no se nos cuartee. Abajo le pusimos una lona y algunas persianas que no utilizamos. Bueno, ahora dato importante para destacar, por favor, chicos, niños, por favor no lo intentes en sus casas, porque más adelante van a ver que hay que picar vidrio y demás. Siempre con una autorización de un mayor. Y bueno, ya que estoy acá, se pueden suscribir a mi canal porque se van a perder de datos, de cocina, de un montón de cosas que si no las pongo en el enlace ahora, se van a perder de todo eso. Así que le dejo con el video. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser la mezcla del hormigón para poder rellenar la base. Y los materiales van a ser los siguientes: 10 medidas de arena, 10 medidas de piedra y 4 medidas de cemento. Así que estos van a ser los materiales y bueno, hay que hacer el material y a rellenarlo. Bueno, acá le estamos poniendo la mezcla y bueno, ahí vamos a colocar los ladrillos para hacer la parrilla antes de que se seque el hormigón, así que acompáñame. Bueno, ya le pusimos los ladrillos para hacer la parrilla y miren cómo quedó. Quedó bastante bien. Falta retocar un poco más, pero bueno, ahora nos vamos a entrar en el horno. Acá va a ser el área del horno. Lo que hicimos acá con mi padre es poner un clavo en la mitad de toda el área para hacer la circunferencia lo más redondo y prolija posible, midiendo con un hilo que más adelante lo vamos a ver. Esto claramente lo estamos midiendo de largo de 120 y de ancho de 1 metro, y a eso lo partimos a la mitad. Bueno, primero que todo hay que hacer un pozo para poder extraer la tierra. Si consiguen tierra colorada en cada provincia o país, sería mucho mejor. Bueno, ahora estamos haciendo la mezcla y los materiales es 2 medidas de arena y 1 medida de tierra. Puede ser la normal o la colorada. Ahora lo que estamos haciendo, vamos a colocar la mezcla entre los ladrillos para que esté todo prolijo. Bueno, ya hemos terminado ya de concluir con la parrilla, ya no la vamos a tocar más. Ya le pusimos el barro entre los ladrillos, la verdad quedó un poco feo, pero cuando se seque dentro de 2 semanas ya la podemos estrenar y se va a ver muy buena. Bueno, acá estamos picando vidrio con mi papá. Siempre con la precaución de un mayor, así que estamos bien. No me juzguen, no estoy haciendo nada, estoy haciendo la mezcla. Ah, no, hay mucho petioto, el petioto. Él es precioso. Ay, el otro también, ahí se lo hace. Bueno, lo que hicimos acá es poner todos los vidrios bien molidos con la arena y ahora los ladrillos. Así que le ponemos, esto obviamente tiene su forma, pero bueno, la idea es que hagan como lo pueden hacer, no pasa nada. Pero está quedando todo joya. Bueno, ahora sí vamos a hacer la preparación del barro.
Y los elementos o materiales van a ser los siguientes: 2 medidas de arena, 2 medidas de tierra y agua. Son materiales muy sencillos y se pueden conseguir en todos lados, así que ya preparamos el material con los elementos que dije antes. Ya que está el barro, ya lo hemos preparado, ahora vamos a poner los barros entre los ladrillos. Vamos a hacerlo. Bueno chicos, así tiene que estar el barro con lo que viene siendo los ladrillos, bien firmes. Por favor, háganlo bien, porque esta va a ser la forma para que se pueda mantener bien firme el horno. Así que bueno, ahora vamos a hacer la circunferencia. Bueno, ahora que ya le habían puesto el barro entre los ladrillos, vamos a poner el clavo y vamos a hacer la circunferencia lo más prolijo y bueno, lo más prolijo y perfecto, ¿no? Que eso es lo que queremos hacer. Vamos. Bueno, ya hay que enganchar el hilo con el clavo y lo tienen que poner mediante... Bueno, en mi caso yo lo cubrí todo con barro y con el filo de un destornillador voy haciendo la marca de nuestra radio de 42 centímetros. Hay que mantener apretado el clavo para que no se nos mueva y que salga perfecto nuestro círculo. Y nada, así le tiene que quedar el círculo bien perfecto para seguir continuando con el horno ya con los ladrillos. Bueno, acá estamos haciendo el arco con mi papá, siempre con los ladrillos mojados y con el material que hicimos, con el barro. Siempre háganlo a medida del nudo que hicimos, con los centímetros que medimos antes, así les salga bien perfecto. Miren esto, acabamos de hacer las primeras 3 hiladas. Sí o sí, muchachos, chicas, lo que tienen que hacer es cada 2 o 3 hiladas descansar por lo menos 4 horas o 3, 3 o 4 horas. Si un día completo, mejor todavía, porque si no, si nosotros seguimos haciendo así y no descansamos, esto se va a ir cuarteando y se va a ir cayendo a medida del tiempo. Así que mejor esperar, tranquilo, paciencia. Y bueno, ahí estamos. Miremos cómo está quedando ahí. Ahí ponemos la brasa, ahí hacemos unos pastos. ¿De qué? Vamos de 10. Así que vamos a comer, a descansar un poco. Bueno, estamos cansados y bueno, nos vemos ahora en un rato. Ustedes lo harán en un rato, pero yo va a ser 4 horas. Algunos centímetros más tarde. Bueno chicos, pasadas las 4 horas, lo que estuvimos haciendo 3 hileras más para poder completar un poco, y siempre ayudándonos desde el centro del clavo, con el hilo, con un cable y con el nudito, obviamente, de los 42 centímetros que en nuestros casos hicimos de 42 centímetros. Ustedes lo pueden hacer de 50, 60, 45, un poco más chiquito, pero la medida más recomendada para mí es de 42, ya que como se puede ver, puede entrar 3 bandejas completas de las que nosotros tenemos. Bueno, otro dato de que a medida que nosotros vamos llevando, ¿no? Cada hilera, nosotros nos vamos acompañando con este hilo que nosotros obviamente ya lo habíamos atado de los 42 centímetros, y así vamos haciendo todo prolijo y haciendo la forma del horno que todos conocemos. Otro dato más: cuando ustedes vayan haciendo la primera hilera, ustedes lo que tienen que medir es la puerta, así que midan a cuántos centímetros lo pueden hacer para que le entre la bandeja. En nuestro caso, así a ojo, unos 25 30 centímetros en total para que entre la bandeja, pero ustedes lo pueden hacer más grande, obviamente. El mío está personalizado, no pasa nada. Bueno, ese era el dato. Y bueno,
Ahora, nos vemos mañana, pasado un día. Y bueno, vamos a esperar un día para que se seque mejor lo que viene siendo el barro, que está contracturado, pero no pasa nada, después lo arreglamos. Bueno chicos, acá lo que estaba viendo, lo medí con una regla y mide 40 centímetros, así que si ustedes lo quieren hacer así, bueno, la puerta mide 40 centímetros, ahí le va el dato. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, bueno, algo yo ya hice las extremidades, pero lo que hice fue lijar un poco los fierros y pintarlos para que quede. Es una fachada que yo hago, ¿viste? Cada uno se arregla como lo hace, ¿viste? Al día siguiente. Ya pasó un día entero. Ya le pusimos la pintura luego de la lijada. La verdad quedó muy bonito. Le voy a pasar otra mano. Pero bueno, ya pasando a otro tema. Ahora vamos a tapar ya el horno. Así le hacemos ya como la figura que tiene que tener el horno. Ya son 6 hiladas. Vamos a hacer otras más y de luego ya lo tapamos. Así que ahí lo van a ver cómo lo hacemos. Acá le pusimos unos moldes, unas ramas para hacer de molde, porque así puede los ladrillos estar bien firmes al colocarlos cada hilera. Cada hilera ahora vamos a tener que hacerlo más despacio, con más paciencia, ya que esto se puede caer a medida del tiempo. Así que pueden buscar moldes en internet, que hay un montón de moldes para descargar. Primero que nada hay que preparar el barro. El barro, bueno, es la misma mezcla que utilizamos para poner entre los ladrillos al barro. Yo le puse acá 2 de arena y 2 de tierra. En este caso, pero puede variar, ustedes pueden poner 2 de arena y 1 de tierra, o 2 de tierra y 1 de arena, no pasa nada. Esto lo mezclamos bien y le ponemos ahora al horno que estamos haciendo. Así que no se vayan, vamos al que sigue. Bueno, acá le estamos poniendo los ladrillos. Obviamente los ladrillos van a ir mojados para que se pueda pegar bien con el barro que le estamos poniendo. Ahí le pusimos unos cartones para que se pueda mantener bien los ladrillos, y le pusimos un caño PVC, los típicos que van por la calle. Un dato para decirles, no es necesariamente, pero es muy fundamental que les pueda poner un techo a la construcción del barro, del horno de barro, perdón, ya que si no le ponen un techo, no es necesario que sea una chapa, lo pueden hacer con una lona para poder cubrir el horno, ya que si no lo hacen, todo el trabajo y todo el esfuerzo que hemos hecho no va a valer de nada. Así que muy importante. Ahora sí, vamos a preparar la mezcla para poder cubrir todo el horno, y los materiales son los siguientes. Cabe recalcar de que ahora los baldes que estamos haciendo son de 20 litros. No se van a confundir con los otros que son lo de albañiles. Bueno, en situación, acá puse 2 baldes 20 de tierra, 2 baldes 20 de arena y pasto seco. Si no consiguen pasto seco, pueden hacerlo de paja, no hay ningún problema. Así que acá hay que mezclarlo, ojo, hay que mezclarlo bien para poder hacer las bolas que ahora lo vamos a enseñar. Bueno, así les tiene que quedar la mezcla, así homogénea, para poder rellenar ahí el horno. Ahí dejé un poco de pasto seco, un cuarto más o menos, por si es que no va a hacer falta. Pero ahí vamos a rellenar. Ahora vamos a tener que usar nuestras manos para poder moldear este horno.
Hay que hacer un bodoque, como una bola, así. No sé si se alcanza a ver en la cama. Y le ponemos. Siempre pegándolo. Ah, me olvidaba. Había que mojar al horno, así que vamos a mojarlo. Según se dice, hay pronóstico de lluvia para mañana, así que vamos a poner un techo. Un techo y una lona por precaución. Bueno, gente, ahora lo que resta hacer es ensuciarnos las manos y hacer bolas, bochas, como quieran llamarle en cada país que están viendo este video, y comenzar a moldear el horno. Así que vamos a darle. Lo que le estoy haciendo acá son movimientos circulares para sacar todas las grietas mayores posibles, y también al tubo PVC o los que van en la calle, como quieran llamarle, los cubrí todo con barro para hacer la chimenea. Así que está quedando bien. Bueno, acá lo que estoy midiendo, estoy restando un poquito el diámetro para poder hacer como una bajadita en el techo de allá. Bueno, acá ya le pusimos el techo. Ahí quedó un poco, bueno, pero bueno, no tenía las herramientas necesarias. Hay una herramienta específica, ahora no sé cómo se llama, para doblar las chapas. Ahí me quedó como una montañita, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que esté cubierta. Así que ya está hecha la chapa con alambres. Y bueno. Bueno, mi gente, así tiene que quedar la parrilla y el horno. Bueno, el horno, si es que ven de que se cuartee, no pasa nada, es normal que pase eso. Ahí se mojó un poco, pero no pasa nada. Cayeron unas gotitas. Pero bueno, está quedando bien. Ahora lo que resta hacer es esperar por lo menos 3 semanas para ver cómo se va secando. Y si se ve algunas grietas, le vamos a hacer una capa termoaislante. Que si lo hago ahora le vamos a enseñar. Vamos a hacerlo. 3 semanas después. Bueno, así le tiene que quedar el horno. Después de 3 semanas aproximadamente, también puede ser más. ¿Y vos qué haces ahí? ¿Qué es esta intrusa? No te acostumbré, Y sí, el horno es calentito. Ay, estos gatos. Bueno, así le tienen que quedar por un mes. Bueno, ahora le vamos a hacer una capa termoaislante. Le vamos a poner pasto todo alrededor. Ahí se agrieteó un poco, pero no se haga nada más, que es normal que pase. Y ahora con la capa que le vamos a poner, no hay ningún problema. Así que la vamos a poner y vamos a darle. A ver, ustedes lo pueden dejar así, sin el pasto seco. No, lo pueden dejar así como está. Pero yo le pongo por si es que viene una tormenta fuerte, que no arruine la capa principal. Y también, ¿por qué no? Para que quede más restringido. Vamos a hacerlo de a poquito. Le vamos a poner el material y después vamos a ir rellenando lo otro. A ver, el material es el mismo. Lo digo no para que no estén atrasando el video. 2 medidas de tierra, 2 medidas de arena y no es una bolsa porque si no va a ser mucho pasto seco, pero que sea su medida, la medida más considerable para ustedes de pasto seco. Bueno, hay que mezclarlo y llevarlo ahora al horno que estamos haciendo. Así que acompáñenme, no se vayan, chicos, no se vayan. Un dato importante para recalcar, de que el pasto también se le pone para quedar la forma del horno. Porque si a ustedes le queda una forma ovalada, ahí con el pasto pueden hacer la forma del horno. Así que estamos under ready.
Bueno, una vez que hayan puesto todo el material sobre la paja o el pasto seco, hacer movimientos así circulares. Imagínense que su mano es un fratacho. ¿Qué hace el fratacho? Lo que hace es que no quede ninguna impureza o como está la pared de atrás, sino que quede liso. Y así lo hace y nada. Esperan aproximadamente entre 2 o 3 días hasta que se seque. Y bueno, mi gente, le voy a dejar acá un enlace, o por acá, no sé bien, un enlace de mi canal para que puedan ver cómo curar el horno antes de usarlo, obviamente. Bueno, ya han pasado 72 horas para ser exactos y miren cómo quedó el horno. Quedó fabuloso. Ahí como que se agrietó un poco, pero quédense tranquilos porque esa capa es la que cubre la capa principal. Quédense tranquilos, no pasa nada. Le cubrí, le saqué las ramas que hacían de molde. Y bueno, ahí miren cómo quedó por dentro. Ahí está el cartón. Lo que voy a hacer una pequeña llama en el medio para que se pueda quemar el cartón. Pero miren, quedó bien ahí la chimenea. La verdad quedó todo muy lindo. Hasta acá el video de hoy. No se olviden de apoyar este video si quieren de que cocine en este horno de barro. Y nada, suscríbanse a mi canal para no perderte ningún video mío. Hasta luego mi gente, chao.